La instrucción lo que indica es dónde está en mi máquina efectivamente el compilador. ¿Puede ser obviada? Sí, la pueden obviar. ¿La pueden borrar? Sí. ¿La pueden dejar de escribir? También la pueden dejar de escribir. Pero más adelante, cuando hagamos programas mucho más complejos, es bueno que esté presente por unas características que les voy a mencionar más adelante cuando ya corresponda el tema. Ahora, vuelvo a repetir, tienen que hacerme caso nomás, o la dejan tal cual o la eliminan. La segunda línea, esta que está acá, que también comienza con un gato, también es información, pero esta es información que me está indicando qué tipo de codificación voy a usar yo. La codificación es para saber si voy a poder entender las tildes, las señas y los caracteres raros que pueden aparecer. La codificación clásica que se usa generalmente para programar en Python es la que se denomina UTF-8. Hay distintas codificaciones, ¿ah? Por defecto siempre está. Si yo dejo de escribir esa instrucción, también va a funcionar, porque las máquinas por defecto trabajan siempre en esa codificación. Pero nos falta el que en algún momento dado cambió la codificación en su computador y el programa va a empezar a dar problemas con los acentos y con todo ese tipo de cosas que vamos a tener complicaciones. Entonces, recomendación, ponga siempre la instrucción tal como está, nomás. Punto. Si usted la pone tal como está, no deberíamos tener problemas. Me pregunto si estoy grabando. Sí, estoy grabando, pero ahí decía claramente más arriba se inició la grabación. Ya, eso es, esta que está aquí no tiene ese carácter. Por lo tanto, esta sí es una instrucción. Vamos a ver qué es lo que significa esta instrucción también. Aquí va la zona de las importaciones de las bibliotecas. ¿Qué significa eso? Bibliotecas son conjuntos de pequeñas funciones o instrucciones que otra persona ya escribió y yo las utilizo nomás, pero tengo que avisarle al computador, oiga, importe todas estas cosas que están acá. Es como ir a la biblioteca y sacar los libros y tenerlos en mi mesa nomás y que está todo ahí. También lo vamos a descubrir. Inicialmente tampoco nos interesa mucho porque no vamos a trabajar con bibliotecas. Yo aquí estoy hablando de la estructura general que tiene este programa. Después de eso viene la declaración de las funciones. Fíjense que aquí también tengo un gato. Y aquí estos son comentarios. Cualquier cosa que usted ponga el gato y la frase que usted quiera, el computador no la va a considerar como parte de su programa, por lo tanto puede escribir lo que usted quiera ahí. Esa es la idea. Otro comentario más. Y aquí sí que ya viene una instrucción. Esta instrucción también inicialmente la pueden obviar, pero a futuro tiene que ir sí o sí. En un comienzo Python es muy relajado en ese sentido, que puedo empezar a hacer programitas y me quedan todos desordenados, pero cuando ya los quiero yo llevar esto a una cosa más profesional, tengo que ordenarme. Y esto es fundamental para el orden. Esto es, en términos prácticos, una estructura básica de un programa. Esto usted lo debería copiar, ¿cierto? Debería irse aquí al editor. Yo voy a suponer que tienen el Visual Studio Code, da lo mismo si lo quieren probar en otro. En el Visual Studio Code yo me voy a abrir, voy a meterme en otra carpeta. Acuérdense siempre tener todo ordenadito en carpetas. Todo ordenadito en carpetas. Aquí son ustedes. En esa carpeta está vacía, no tengo nada. Recuerden que eso es el editor, no tiene nada el editor, está vacío. Yo acá voy a crearme un archivo que va a quedar en esa carpeta. Este archivo yo le debo dar siempre un nombre, acostúmbrense inmediatamente ponerle nombre. Y primero le vamos a poner .py. Siempre tiene que ser .py el programa, para que lo asuma que es un programa Python. Fíjense que aquí abajo no dice nada. Nada, porque no tengo ningún programita o ninguna cosa informada. Ahora le estoy indicando que este archivo que voy a escribir es un programa que va a contener instrucciones que tienen sintaxis de Python. Entonces yo le digo guardar. Inmediatamente me activó esto y me dijo aquí abajo, miren, vamos a ejecutarlos con ese Python. Perfecto, que es el que está instalado en mi máquina. Si no estuviese instalado en mi máquina, no aparecería esto y por mucho que yo escriba programas en Python acá, no va a funcionar. Ya, eso es inicialmente. Y yo voy a copiar tal cual el código que saqué de recién del PDF. Esa instrucción tiene que ir aquí abajo, no tiene que ser con comillas, y fíjense que él ya me está poniendo colores, está reconociendo ciertos códigos. Aquí esta cosa tampoco funciona.
Ya, esa es la instrucción. Y ahí ya no tengo tal cual, con espacio en blanco más, espacio en blanco menos, si ustedes quieren ahí ser ordenadito. Ya, esa es la estructura base de cualquier programa. Eso yo lo debo ahora guardar. Si lo ejecuto, lo más probable es que dé un error porque no hace nada. Me va a decir que aquí hay algo que no funciona. ¿Por qué? Porque aquí yo debo poner el nombre de una biblioteca específica. Si yo lo ejecuto, me dice que hay un error. Estos son los errores que usted tiene que ir acostumbrándose a entender. Este es el entorno. Aquí van a ir quedando almacenados en esta parte todos mis programas que yo escriba con la extensión .py o los archivos que yo cree van a quedar acá, en esa carpeta. La carpeta se llama Vesper para mí. Aquí es la ventanita en donde estoy escribiendo yo, se llama primer.py. Acá me dijo que seteó el intérprete perfecto, se seteó, me dice que no está instalado esa cosa, yo lo voy a instalar. No, me dice no te hay que formatear un poco la cosa, pero fíjense que aquí me cambió el intérprete, tiene que ser ese. Si les da un error, porque faltó algo, me dice sentencia inválida de sintaxis, entonces, como yo no voy a usar eso, le voy a poner un comentario. Al ponerle comentario ya no me la va a ejecutar. Entonces ahora, si yo ejecuto mi programa, me muestra otro error ahora. Voy a limpiar aquí la pantalla por si acaso, para que no se me confundan los errores que me ha ido dando. Voy a ejecutar. Me dice otro error. En la línea 11. Acá. Porque no tengo nada. No tengo nada. Así que hasta ahí, ni un problema. Esto yo lo voy a dejar guardado como primer punto PI. Generalmente ustedes van a hacer siempre lo mismo. Lo pueden tener como un molde ya. Y a partir de esto podemos trabajar. Ese es el primero. O yo podría crear un nuevo archivo. Y le voy a poner segundo PI. Y lo creé en blanco. Tengo dos archivos, ese y este. Están los dos aquí. Uno tiene cosas y el otro está en blanco. Vamos a considerar el segundo inicialmente para los ejemplos que vamos a ir dando. Si esto yo lo ejecuto, no hace nada. ¿Se dan cuenta? Él ejecutó mi programita de eso, que se llama segundo.py. No hace nada porque no tengo ninguna instrucción. Ese es el entorno que yo voy a trabajar. Acá van a ir quedando grabados mis programitas. En esta parte escribo el programa en sintaxis Python y una vez que yo lo ejecute, el resultado me lo muestra en esta parte del programa que es la consola. En Windows le va a aparecer el C2 puntos y ese tipo de cosas. Acá aparece tipo Linux. En Windows aparece como corresponde. Y de hecho usted puede ver todos los programas, todo lo que usted ejecuta. Recuerden que yo les mencioné también que tenían que revisar un poco las instrucciones del sistema operativo de OS. Para limpiar pantalla, que esta sería la consola, para limpiar la consola, la pantalla de la consola, yo en Linux o en Mac uso el comando clear. Y ahí lo limpia. En Windows ustedes tienen que usar CLS. Si usan clear le va a dar error. Si usan CLS les va a funcionar, pero aquí a mí me va a dar error a mí. ¿Se dan cuenta? Bueno, son dos comandos que tienen que manejarse, clear o CLS, dependiendo, si están en Linux o en Windows, pero el resultado es el mismo. ¿Hay un comando, una instrucción de sistema operativo que limpia la consola? Sí. En Windows se llama CLS, en Linux se llama clear, pero hace lo mismo. Ya, una vez que tenemos listo eso, tenemos ya clarito más o menos qué es lo que pasa acá, vamos a ir a retomar nuevamente este documento. Vamos a ver tres instrucciones que son básicas para entender un programa. Primero, la instrucción más importante que nosotros tenemos es la que se denomina la instrucción de asignación. Esto también está en el otro documento por si acaso de algoritmo, pero aquí ya está más resumido. La asignación consiste, dice, ojo lo que dice, en el paso de valores o resultados a una zona de la memoria. O sea, yo le voy a dar a una zona de la memoria de mi computador un valor, un numerito, una letra, una palabra, una frase, lo que yo quiera. Dicha zona será reconocida con el nombre de la variable, que nosotros llamábamos inicialmente el identificador de la variable, que es el nombre de la variable. La asignación se puede clasificar de la siguiente forma, o se puede escribir de la siguiente forma. Siempre va a haber un signo igual. Lo que esté a la izquierda del signo igual
es el identificador o el nombre de una variable, no puede ir nada que no sea el nombre de una variable. Puede ser la variable A, B, C, la variable nombre. Las variables también tienen ciertos requisitos o características. No puede contener tildes los nombres de las variables. No pueden contener la ñ, ni pueden contener caracteres especiales raros, a no ser del guión bajo, que es el que yo recomiendo usar siempre. Por lo tanto, aquí no puede haber ningún espacio en blanco en el nombre de la variable. En lo que tengo destacado no puede haber ningún espacio en blanco, no puede haber ninguna tilde, ninguna ñ, ningún carácter raro, a no ser que sea el carácter de subrayado. Eso está siempre a la izquierda del signo igual. A la derecha del signo igual yo debo poner un valor. Ese valor puede ser un número, una constante, una palabra, una frase, una expresión aritmética, lo que yo quiera puede ir al lado derecho. Al lado izquierdo, solo el nombre de la variable. Si yo pongo una expresión aritmética al lado derecho, en donde dice valor, entonces lo que va a ocurrir es que se va a resolver o desarrollar primero esta expresión, y el resultado de esa expresión es el que yo le voy a asignar a esta zona de la memoria que se llama nombre variable. Vamos a verlo en un ejemplo rápidamente. Tanto en pseudocódigo como en Python su sintaxis es la misma. En algunos lenguajes, en vez de poner signo igual, ponen una flecha que va de derecha a izquierda, para indicar que esto que está aquí se le va a asignar a lo que está acá. Esa es la idea. Esto no es una igualdad, no es el concepto de igualdad que usamos en matemática. En matemática a mí esto, yo lo leo, me dice que esto es igual a esto. No, acá el concepto es esto se le asigna a esto. Ese es el signo, un solo signo igual en programación por si acaso. Y eso ocurre en todos los lenguajes. Existe una diferencia entre el concepto de igualdad y el concepto de asignación. Se usa el mismo símbolo, pero tiene explicación distinta. Ya, tanto en el pseudocódigo como en Python su sintaxis es la misma. A la izquierda del signo igual debe ir el identificador, el nombre de la variable. Y a la derecha puede ir una expresión algebraica, aritmética, lógica, constante, otra variable, lo que usted quiera. Puede ir al lado derecho. Y todo lo que está al lado derecho se va a resolver primero, y el resultado final que tenga esa expresión es la que yo le voy a asignar finalmente a la variable que se encuentra al lado izquierdo del signo igual. Como ejemplos, yo puedo tener cosas como esta. A igual a 1. No significa que A sea igual a 1, sino que el 1 se lo estoy asignando a la variable A. Conceptualmente sería casi lo mismo, pero no es lo mismo, por si acaso. Después vamos a ver por qué. Puedo también otra variable. La variable B va a ser igual, entre comillas, o se le va a asignar esta expresión. Pero esa expresión, como es una expresión aritmética, primero se resuelve y se desarrolla, la desarrolla el computador. ¿Qué es lo que dice? Toma el 3, multiplícalo por la variable A, por lo que tenga la variable A. Si seguimos la lógica de esto hacia abajo, la variable A tenía el valor de 1. Por lo tanto, yo lo que estaría haciendo aquí sería 3 por 1, y a eso le sumo el 4. 3 por 1, 3 más 4, 7. Entonces, lo que yo le estoy asignando efectivamente a la variable B es el número 7. Es el resultado de esta expresión completa. Aquí le asigné una constante, que es un número, aquí le asigné el resultado de una expresión aritmética, y acá le asigné el contenido de otra variable. Si B valía 7, después de hacer esta expresión, entonces ese B, lo que esté dentro de esa dirección de memoria, se lo voy a asignar a C. Por lo tanto, una vez que yo haga esta instrucción, en A va a haber un 1, en B va a haber un 7, y en C también va a haber un 7. Ojo que son 7 distintos. En B hay un 7 y en C hay otro 7. También puedo dejar string. String son caracteres. ¿Cómo los reconozco yo? Porque van a estar encerrados entre comillas dobles o comillas simples. Da lo mismo. En Python no hace diferencias. En otros lenguajes sí hace diferencias. En el lenguaje C, por ejemplo, doble comillas es string, comillas simple es un simple carácter. Pero acá en Python funciona igual. Entonces yo, esta frase, algún string, se la voy a asignar a la variable D. Entonces la variable D, ¿qué voy a tener? La frase, algún string. Ojo que dentro de la variable D no quedan las comillas. Las comillas son para delimitar qué es lo que yo le voy a agregar al contenido de la variable. Y ahí tenemos los casos que habíamos visto, que dijimos que podían ser expresiones, algebraicas, aritméticas, constantes y otra variable. Le puedo asignar una expresión, una constante, un número. Le puedo asignar una expresión, el resultado. Le puedo asignar el valor de otra variable, o le puedo asignar un string,
o mezcla de ellos. De ahí empezamos a trabajar después. Y estas cosas yo las puedo escribir tranquilamente acá en mi programa. Y yo aquí ya estoy en el segundo, no voy a hacerlo en el primero, sino que voy a hacer en el segundo. Tal cual, sin considerar nada nuevo. Voy a escribir A igual 1. B es igual a 3. La multiplicación en computación es el asterisco por la variable A, más 4. En C yo dejaba el valor de B. Y en D yo dejaba algún string. Traten de no poner tildes todavía hasta que no manejemos bien el concepto de codificación. Tengo esas 4 líneas de programación. Y aquí lo primero que se le ocurre a usted es, y ahora la quiero ejecutar. Ya, la ejecuto. Y no hace nada. No me dio ni error ni una cosa. Me dijo, llamé al compilador Python 3, que se encuentra dentro de la carpeta bin, y esta carpeta está metida dentro de la carpeta UCR. Ahí estoy invocando al intérprete. ¿Se acuerdan cuando le dije yo que había un intérprete? Ese intérprete va a tomar todo lo que yo tengo escrito en esa carpeta o en este archivo, que es este que está acá. Es decir, Python 3, el intérprete de Python 3 va a tomar y va a tratar de reconocer que estas cosas estén bien escritas y ejecutar lo que dice. Pero ojo, que si ustedes me dicen, pero lo ejecuto y no pasa nada, pues, lo ejecuto todas las veces que yo quiera, incluso ya limpiamos la pantalla para que quede más bonito. Y lo ejecuto de nuevo, no pasa nada. También lo puedo ejecutar acá con el botón derecho y decir run file y es la misma historia, pero es más bonito aquí en el botón. No hace nada, ¿por qué? Porque me falta una instrucción. En este momento lo que yo he hecho es, le he asignado valores a ciertas porciones de la memoria, nada más que eso. Pero no lo he mostrado. Yo tengo que indicarle al computador que me muestre lo que yo quiero. Y esas son las instrucciones, no son las lecturas, las vamos a ver después, son las instrucciones llamadas de escritura. Consiste, dice, en mandar por un dispositivo de salida, generalmente el monitor, también puede ser la impresora, pero generalmente es el monitor, un resultado o mensaje. Eso es lo que yo puedo escribir. Este proceso se representa en pseudocódigo como sigue. Pseudocódigo es decir, cuando yo no quiero evitar el amarrarme a un lenguaje, digo, no, ahí tengo que escribir. Y voy a escribir ese string y voy a escribir una variable R. Todo lo que se encuentre entre comillas se escribe tal cual. Y todo lo que no esté entre comillas se entiende o se subentiende que es una variable y por lo tanto voy a mostrar en este lugar el contenido que tiene la variable. Eso es en términos genéricos. Es decir, puedo escribir mensajes y puedo escribir valores. Pero ¿cómo se hace en Python? En Python la instrucción para escribir datos en pantalla se llama print. Y tiene esa sintaxis. Tiene que ir encerrada entre paréntesis redondos y escribir lo que yo quiera. Y lo que yo estime conveniente lo separo por una coma. Es decir, voy a escribir en pantalla, el resultado es, punto, o sea, coma, y aquí no escribo R, sino que escribo el contenido que en ese momento en mi programa tenga la variable R. Lo vamos a ver al tiro en el ejemplo. Vamos a hacer distintos ejemplos con el print, ¿no? Vamos a jugar a imprimir cosas, a ejecutar todo lo que se les antoje. Por ejemplo, si yo quiero ver ahora, yo digo, ¿qué pasa, profe, si yo pongo print A? Puedo poner espacio en blanco aquí si quiero, puedo poner espacio en blanco aquí si quiero, ya eso es como ustedes quieren escribir esto bonito, ¿no? Ahí lo escribí. Recuerden que cuando Python tiene esta cosa así, significa que no lo ha grabado. Voy a ejecutarlo. Al momento de ejecutar el programa, Python en forma automática, o sea, el editor IDE, pero no Python, el editor, el Visual Studio Code, graba los cambios, porque yo puedo hacer cambios y no grabarlos, y ahí queda la escoba. Los perdí todos. Voy a ejecutar y me dice 1. ¿Por qué? Porque le asignó a la variable A el 1, a la variable B el 7, a la variable C el 7, a la variable D algún string, pero solamente mostró el contenido de la variable A. No, yo quiero mostrar también el contenido de la variable B. Lo escribo aquí. Y veamos ahora qué es lo que pasa. Y me dice 1
y 7. Recuerden que aquí muestra los resultados. Entonces tengo ya un pequeño programita que me muestra resultados, pero me muestra resultados fome, re feo. Los puedo mostrar los dos en una misma línea. Los separo por eso y elimino esa. A, B. 1, un espacio en blanco y el 7. Cada vez que ustedes separen variables aquí adentro del print, por coma, él le pone un espacio en blanco entre los dos caracteres, por si acaso. Entonces, ese sería el A y este sería el B. ¿Se dan cuenta? Ah, pero yo también quiero escribir el C. Bueno, y el B al tiro. Escribamos todo en una pura línea. 1, 7, 7, alguna string. Ah, no, pero yo los quiero escribir por separado. Escribámoslo por separado. Si ustedes... Ojo que una vez que uno lo escriba, como este el B, el A, una vez que uno lo escribe, no se pierdan el dato sigue existiendo. ¿Eh? No, yo no he cambiado el valor de las variables. Y el primero tiene que ser A. Y esto yo lo ejecuto, ¿no? Ahí me sale escrito para el lado, que sería esa instrucción. Y después escrito hacia abajo, que están ahí, que serían estos de acá. Yo elijo el que yo quiera. Yo si quiero imprimo 1, imprimo 2, imprimo los 3, depende del problema. Yo aquí estoy mostrando solamente la sintaxis. Pero queda muy feo escribir esto. Si esto lo hago así, ahora me aparece el puro 1 ahí, no, queda muy feo. Queda demasiado feo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Pongamos un mensajito ahí. El valor de la variable A es 2 puntos, coma. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Me va a decir, el valor de la variable A es 1. ¿Van captando la idea? Si tienen alguna duda, díganme al tiro nomás. Sí, aquí estamos viendo sintaxis, no estamos resolviendo ningún problema. Estamos viendo cómo se usa la asignación, que es fundamental, cómo se usa el print para imprimir en pantalla y todas las vertientes que esto pueda tener. Yo podría decirle, por ejemplo, inventar print aquí y aquí, donde empiezan a jugar ustedes. Yo podría decirle, por ejemplo, el valor A, 2 puntos, comillas, A, 2 puntos, coma A, vuelvo a abrir comillas, B, 2 puntos, B, C, 2 puntos, D, C, y a mí me gusta escribirlo así ordenadito siempre, ¿cierto? Y el último, D, 2 puntos, D. Vamos a borrar el primero. Vamos a limpiar la pantallita aquí abajo para que no enredarnos. Y decimos clear. A1, B7, C7, D, algún string. Fíjense que si yo me equivoco, por ejemplo, y en vez de poner ahí A, pongo D, y aquí pongo A, y yo ejecuto, me dice que A es algún string, porque yo me equivoqué, pues, no porque es computado, porque yo estoy indicando claramente que imprima D en esa posición, en ese lugar. ¿Se dan cuenta? De repente hay pantallas mal escritas o errores mal escritos que no son problemas del programa, sino que yo tipé mal, ¿no? ¿Qué pasa si yo tipeo, por ejemplo, una letra que no exista, una variable que no exista, Z, y ejecuto esto? Inmediatamente me dice error. Y estos son los errores que usted tiene que ir acostumbrándose a leer. Dice name error, name Z is not definite. Es decir, Z no está definido. ¿Qué significa eso? Ah, que la variable nunca la había creado. Entonces voy a la arriba y vuelvo toda la normalidad. Y así empiezo a jugar, ¿ven? Lo que se les antoje, ustedes pueden probar ahí. Pueden cambiar string. Pueden poner variables. Ya pongamos el Z. ¿Y qué pasa si yo le digo 1.3? Ese es un número real. Recuerden que esta cosa tiene números reales y números enteros y hace diferencia.
Y ahí ahora jugamos y me dice, ahí está, el 1.3. Acá los números reales siempre son puntos, no son comas por si acaso en programación, ¿eh? Para que no nos confundamos. Si yo pongo 1,3 aquí, como sería nuestro mundo, y lo ejecuto, me da eso, que no tiene nada que ver con lo que yo quería. Él está asumiendo que eso no es el número 1,3. Él me está asumiendo que eso es una tupla, que es un tipo de dato que vamos a ver después. Por lo tanto, y nos va a dar error, bello error, porque si yo mantengo el 1 punto, por ejemplo, y yo le digo que x sea igual a más z, ¿cuánto sería? El contenido de a, que es 1, más la suma aritmética del contenido de z, que sería 1,3. Es decir, en x debiese haber 2,3. Veamos. 2,3. ¿Qué pasa si yo me hubiese equivocado acá y le hubiese puesto coma? Y hago esa operación. Error. No hay un operando soportado para esto porque es un entero con una tupla y se enreda. Ah, hubo error. Ahí me voy dando cuenta yo de los errores que tengo. Ojo que son errores de sintaxis, de digitación, no son errores del problema todavía. No hemos llegado a esa etapa. Ya, estamos ahí. Tenemos clarito eso. Ahora nos vamos a... Ya, ¿le queda claro más o menos cómo funcionan las asignaciones y el print? Si tienen dudas, díganlo ahora porque todos los programas tienen asignaciones y print. Y eso está claro. Y vamos a tener que ir a leer programas, vamos a tener que ir a buscar, vamos a tener que ir a entender aquí algunas cosas por aquí. Por ahí en alguna parte tiene que haber algún print. Ahí hay un print. Ahí le faltó las paréntesis redondos. ¿Por qué? Porque esto está hecho en Python 2.7, no está hecho en Python 3. Ahí veamos si esto funciona, si hay uno más bonito. Aquí hay sintaxis. Yo lo que quiero es que después me lean esto ustedes y sepan lo que está haciendo. Esa es la primera parte del curso. Entender qué significan estas cosas. Son tal código completo, ahí está el código completo. Ahí hay un import. Hay unos mientras que lo vamos a ver más ratito. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo quiero que ustedes efectivamente entiendan eso. Ese es el print. ¿Queda duda hasta ahora del print? Si no tienen duda, vamos a ir a la contraparte, que es la entrada. Esta es la mostrar datos ahora, capturar datos. ¿Desde dónde? Desde el teclado. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Tienen dudas hasta ahora? Díganme sí o no. Yo por mi parte no, profe. Ya. Esto es fundamental, ¿eh? Porque si no nos manejamos en estas cosas. Ya. ¿Y cómo se usa ahora la lectura? Porque yo aquí le di valores. Yo di valores porque yo los escribí. Pero yo quiero capturar valores para asignárselos a las variables. Pero esos valores, ¿qué significan capturarles? Leerlos desde el teclado, es decir, yo los digito. La lectura dice consiste en recibir desde un dispositivo de entrada, generalmente el teclado, generalmente pero no siempre, un valor. Esta operación se representa en un pseudocódigo como sigue. O sea, generalmente la lectura se llama leer. Así como escribir en la escritura, esta es leer. Leer A, B. ¿Qué significa eso? Que voy a leer dos valores. El primer valor se lo voy a asignar a la variable A, el segundo valor a la variable B. ¿Cómo sé yo cuál es el primero y el segundo valor? Porque yo escribo algo y aprieto Enter. Al apretar Enter, entonces todo eso es asignado, igual que acá, a la variable que está en ese lugar. Después, todo lo otro que yo digite y apriete Enter va a ser asignado a la otra variable. A y B son las variables que recibirán los valores. Puedo tener una, dos, tres, las variables que yo quiera, la cantidad que yo quiera. El problema me lo indica. Acá estamos en la sintaxis. En Python la lectura se realiza de acuerdo al tipo de dato que se desea leer. Aquí vamos a hacer una diferencia, porque en el Python antiguo se hacía de una manera distinta, en el Python nuevo así es como se trabaja.
¿Cuál es la instrucción para lectura? La instrucción genérica llamada input, paréntesis, y entre comillas, algún mensaje que yo quiero desplegar. Un mensaje, no datos, no variables, un mensaje. Un mensaje que yo quiero desplegar. Por lo tanto, si yo quiero leer una cosa numérica, tengo que tener claro si eso numérico va a ser entero o va a ser real. Ahí debo hacer la diferencia. Si es entero, entonces esto es la instrucción que yo debiese usar. INT, para indicar que lo que viene va a ser un entero, eso es lo que yo voy a asignar al lado izquierdo. Fíjense que esta es una instrucción de asignación igual, ¿eh? Es una instrucción de asignación. Un número entero, input A, desde el teclado, se va a quedar para ir al programa nomás, esperando que yo digite algo, me va a mandar un mensajito, ingresa un dato. Ingresa un dato. Una vez que yo digito algo, aprieto el enter, ese valor es almacenado en la variable número. Si es alfanumérico, es decir, si es un nombre, una dirección o cualquier cosa que tenga caracteres no numéricos, entonces se usa solamente input, sin el int, solo input. Y si yo lo que quiero capturar es un número real con comas, con puntos decimales, entonces no se usa int, se usa float, F-L-O-A-T. Lo vamos a ver también en un ejemplo. Eso es la captura de datos. ¿Cómo se hace eso acá ahora? Vamos a borrar eso. Aquí vamos a suponer que yo quiero capturar, por ejemplo, un número. Número va a ser igual, vamos a suponer que es un número entero. Número entero. La variable se debe llamar así. Y esa variable va a recibir int, input, y yo no si quiero le agrego eso. Si quiero le agrego un mensaje, lo puedo dejar hasta ahí. Vamos a ir paso a paso nuevamente entendiendo la instrucción. Voy a ejecutar esto. Lo ejecuto y el programa se ejecutó, está en ejecución porque está el cursor acá. No paró. Y en ese momento él está esperando. No me puedo quedar aquí una hora esperando que alguien digite. Yo puedo digitar un número acá, el 12, y aprieto el enter. Al apretar el 12, ahí finalizó mi programa. ¿Qué fue lo que hizo nomás este computador, este programa? Capturó el 12, que era un número entero, y se lo asignó a la variable número entero. No hizo nada más que eso. Lo asignó en memoria, pero no me lo mostró en pantalla. Para que me lo muestre en pantalla, ¿qué tengo que hacer yo? Usar el print. Número entero. Y ahora ejecuto. Vamos a capturar el 14 ahora. Y me muestro el 14. Ah, pero esta cosa es muy fea. Entonces le digo ingrese número entero. Entonces ahora yo lo ejecuto y aquí me aparece ingrese número entero. Le ahí pongo 14 y me pone 14. Obviamente acá también tendré que poner un mensajito, ¿no es cierto? El número entero leído es los puntos, coma, y hago eso. Entonces ahora ejecuto, me dice ingrese número entero, 14. El número entero leído es 14. ¿Va captando la idea cómo voy mezclando asignaciones? Que esta es una asignación, pero es una asignación que viene del teclado. Oh. Y así se lee un número entero. ¿Cómo se lee ahora un número float? Un número real. Número real. Float. Input. Y aquí vamos a poner el mensajito ingrese número real. Y obviamente me quedo con las teclas. Vamos a el número real leído es real. Si ahora ejecuto esto, aquí me dice acá abajito número 14, número real 1,
1.5. Y ahora me dice, el número entero leído es 14, el número real leído es 1.5. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si yo leo, me está diciendo un número entero y yo voy a digitar el 1.5, 1.4? Error. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía que digitar era un número entero sin decimales. No. Ya. Errores, tengo que... Ojo aquí, lean este. Me está indicando que estoy tratando de leer un entero y yo le digité un 1.4. O sea, está claro que no es entero. ¿Qué pasa ahora si al revés? Ya, el número entero leo el número entero, el 12. ¿Y qué pasa si en vez del número real ingreso un número entero, 14? Fíjense que el 14 entero, él me lo transformó en número real. Él le puso coma cero, solito. Si esto yo lo ejecuto nuevamente y digito el 12 como número entero y digito el 12 como número real, para el computador, yo digité 12 y 12, pero para el computador son números distintos, fíjense. El número entero es 12 y el número real es 12.0. Por lo tanto, son distintos. Esa es la diferencia que yo quería hacer, rescatar también claramente en esto. ¿Y qué pasa si yo quiero leer un string? String es solamente con input. Y ahora pongo yo, ingrese el string. Y después, obviamente, el string leído es. Y aquí, obviamente, la variable que corresponda, string. Y ahora ejecuto 14, 1.4, no, me equivoqué, tengo que leer aquí abajo, 14, 1.4 y mi nombre. El número entero leído es 14, el número real leído es 1.4 y el string leído es van captando la idea de cómo funcionan estas tres instrucciones que van de la mano y que nos permiten hacer todo en el computador, lo que yo quiera, lo que a mí se me antoje. Lo que usted quiera voy a hacerlo con estas tres simples instrucciones que yo he hecho. Obviamente, como son tan básicas, tan simples, para hacer algo pequeño, a lo mejor voy a usar muchas instrucciones. Más adelante vamos a ver cómo agruparlas todas estas, cómo trabajarlas, cómo trabajar datos más interesantes. Pero así es como funciona el programa. Así es como funcionan las asignaciones y todo eso. ¿Cómo esto lo podemos llevar a otra cosa ya más interesante? Vamos a suponer que cómo, este es un comentario, resolver la ecuación AX más B igual C. Esa es una ecuación de primer grado, ¿se acuerdan o no? Lo que hay que hacer ahí es despejar la X, ¿cierto? Y despejar la X, ¿qué significaría? Yo tengo claro entonces, ojo, voy a escribir todo esto como comentario, ¿eh? Se debe despejar la variable X, ¿cierto? Eso ya lo tenemos claro. ¿Cómo se despeja esa variable X? El resultado es, como dicen ustedes, tengo que despejar la X. Primero elimino este, ¿cierto? Si estaba sumando, ¿cómo pasa al otro lado, dicen ustedes? Restando. Después este que estaba multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Por lo tanto, yo voy a decir que esa ecuación se tiene que resolver como C menos B y todo eso dividido por A. Plop. ¿Se dan cuenta? Ahí tengo un pequeño problema. Y lo resolví. ¿Pero quién lo resolví? Yo, no el computador. Ahora yo voy a hacer que el computador en forma automática me lo calcule. Yo ya tengo la solución genérica, general de mi ecuación. Yo podría decir entonces, mira, si A vale 1, si B vale 2, si C vale 3, entonces X va a ser igual, y ya tengo resuelto el problema, C menos B, y todo esto dividido por A. Y ahora vamos a escribir el resultado. Print X es igual
AX. Esto yo lo ejecuto ahora nomás y me da el resultado. Vamos a ver si está correcto el resultado. ¿Es 1 la solución o no? Veamos. 3 menos 2, 1. 1 dividido por 1, 1. Y me dio 1. Y me dio un 1 real, no un 1 decimal. Bueno, no un 1 entero. Ah, pero si yo quiero otra ecuación. Bueno, pongamos 5, ¿eh? Esa ecuación, ¿qué resultado me da? 0,2. Ah, no, yo quiero otra ecuación. Quiero esa ecuación. 7. Voy cambiando. Ah, también me dio 1, pero cambiamos este. Pongámosle. Podemos poner números raros. Mira, 1230. 1230. La ecuación sería acá 5, 6, 7, 8. Y esta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por decir algo, ¿no? Y ejecutamos. Me dice que el resultado es 21,52 y todos son decimales. El computador lo hizo. Yo solamente resolví el problema genérico, ¿se dan cuenta? Pero con estas instrucciones que ya tengo, ya puedo resolver eso. Puedo resolver eso. Ah, pero a cada rato tengo que estar yo cambiando los valores, digitándolos. Bueno, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a suponer que son float, input. Esas cosas se llaman en computación, en matemáticas, coeficiente A. Y esto otro después le ponemos control C. A este le vamos a poner coeficiente B y a este le vamos a poner coeficiente C. Coeficiente B, coeficiente C. Entonces ahora yo ejecuto esto. Vamos a limpiar pantalla primero. Ejecuto. Coeficiente A. Y aquí el número que ustedes quieran. 1, 2, 3. Coeficiente B. 6, 7, 8. Coeficiente C. 3, 6, 9. El resultado es menos 2,5 y tanto. ¿Van captando la idea de cómo voy mezclando asignaciones? Trim. Aquí tengo lectura. Aquí tengo asignación. Hago la expresión algebraica y se lo asigno a esto. Y aquí muestro. O sea, siempre todo programa tiene que tener captura de datos, hacer un cálculo y mostrar el dato. Todos los programas siempre hacen lo mismo. Leen, calculan, muestran. Leen, calculan, muestran. La diferencia está en que la lectura aquí es súper simple, el cálculo es más simple todavía y mostrar datos es más simple. Si esta fuera ya una ecuación más compleja, como una ecuación de segundo grado, sería un poquitito más difícil resolver este problemita. Pero esa es la idea de todas estas instrucciones. Leer esto. Entonces yo podría empezar a buscar después programitas chiquititos, ejemplos básicos de Python. A ver, digamos aquí si encuentro ejemplos básicos de Python. Ejercicio Python para principiantes. Vamos a ver si son tan principiantes. Pero estos no están resueltos. Ajaja. Ejercicios básicos resueltos. Por ejemplo, básicos resueltos de Python. Ejercicio resuelto con Python. Ahora veamos si está, es más moderno, por si acaso. Pero esto de inteligencia artificial. Ahí está lo mismo, Hola Mundo. ¿Qué es lo que hace este programita? Bueno, va a ejecutar el Python 3. ¿Qué es lo que va a escribir en pantalla? Hola Mundo. ¿Se dan cuenta? Ya estamos probando, estamos leyendo. Crear dos variables numéricas y sumarle y mostrar el resultado. Aquí la variable 1 le asigna el 5, a la variable 2 le asigna el 6. Ojo, hay que seguir el orden de esta cosa. La suma va a ser igual variable 1 más variable 2. Y voy a mostrar en pantalla la glosa, la suma de el contenido de la variable, que sería 5, más la variable 2, la glosa, coma, el signo igual, ¿cierto? Suma. Y esa es la idea. Aquí dice otra, mostrar el precio del IVA de un producto con valor de eso, no sé, colones, no tengo idea qué moneda será esa, pero me da lo mismo. Una asignación, una multiplicación y una asignación y un print. Y las puedo probar todas estas cosas, ya voy viendo, y aquí ya no, porque esta ya tiene if, que no la hemos visto. Pero cualquiera de estas cosas yo la puedo probar y ejecutar, no. Puedo ya ir leyendo, puedo ir entendiendo
algunos de estos ejemplos básicos. Vamos a ver si imprimir el mundo por pantalla. Creando varias numéricas que va a mostrar el resultado. Mostrar el IVA de los números, saber cuál es esa cosa. No sé, qué sonó por acá. Algún celular me sonó. Alguna cosa sonó. No, no era nada grave. Ya. Eso es lo que yo les puedo decir por el momento con estas pequeñas instrucciones. Hemos visto esas 3 instrucciones nomás cómo interactúan. Ahora ustedes lo que tienen que hacer, terminando la clase, ¿cierto? Ir a probar todas estas cosas. Y meterse acá nomás y probar y dar errores, y da lo mismo. Da lo mismo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, aquí... Miren, voy a ejecutar el programa. Y ustedes me van a decir qué es lo que pasó. Voy a ejecutar. Ya. Coeficiente de A, voy a decirle que es 0. Coeficiente B, le voy a decir 1, 2, 3. El coeficiente del otro, le voy a decir 4, 5, 6. ¿Qué pasó? División por 0. ¿Por qué? Porque yo leo esto y digo, C vale 4, 5, 6. B vale 1, 2, 3. Pero A vale 0. ¿Puedo dividir por 0? No. Por lo tanto, eso me está indicando que esta expresión está mala porque el A no puede ser 0. Después en mi programa yo tendría que efectivamente evaluar y determinar que A no puede ser 0. Eso lo vamos a ver cuando veamos el if, las instrucciones de condicionales. Pero por ahora no se puede. ¿Se dan cuenta? Y entonces ahí empezamos a complicarnos un poco el tema. Pero esto es programar. Con estas miserables 3 instrucciones yo tengo que ser capaz de resolver hartos problemas. Los que se les antoje a ustedes. Por ejemplo, calcular el 10%. No, había uno acá, miren. Acá en los algoritmos, ¿se acuerdan que los vimos? Ya, en esta cosa, en ese documento que ustedes tienen ahí, toda esta idea que hemos mencionado, había un ejercicio básico. Suponga que un individuo quiere invertir su capital en un banco y desea saber cuánto dinero ganará después de un mes, si el banco paga a razón del 2% mensual. Yo aquí hago una especie de análisis de mi problema. Oye, ya. ¿Cuál es el dato que yo necesito? Invertir su capital. Ya, alguien me tiene que decir cuál es la plata. Entonces, para mí eso es un dato de entrada, capital invertir. Y yo digo que se va a llamar CAP invertir. Así de simple. ¿Qué otro dato más tengo? Me dice que paga el 2% mensual. El interés pagado del banco es el 2% mensual. Acá ya tengo un pequeño análisis. ¿Cuál es el dato de salida que me están preguntando? La ganancia. ¿Cómo se calcula la ganancia? Bueno, calculando el 2% de quién? Del capital que yo acabo de invertir. Y aquí me dice, necesito una variable que sea entero. Vamos a suponer que el capital invertido va a ser entero. Vamos a suponer que la ganancia va a ser un número real. Vamos a leer el capital invertido, es decir, un valor. Vamos a hacer el cálculo de ese valor multiplicado por el 0,02, que es el 2%, y vamos a escribir ese resultado. Ahora yo esto lo puedo escribir en términos de pseudocódigo o lo puedo escribir directamente como programa Python. Ojo que yo podría decir ya, voy a probar si funciona lo que dice el profe. Volvemos acá. Me quedó medio enredado la cosa ya. Ese no es. Este es acá. Ojo con el que tener clarito. Pero si esto lo ejecuto me va a dar hartos errores. Veamos primero cuáles son los errores y los vamos sacando. Esa es la idea, de ir trabajando e ir entendiendo. Ojo, lean los mensajitos aquí abajo cuando dé error. Parto esto. Inmediatamente me dice print ganancia. Me dice que es la línea 5. Línea 5. Me dice que print ganancia.
Aquí, ahí, cuando llegó a esa parte, él detectó que había un error. Dice, missing parenthesis in call to print. Did you mean print entre un paréntesis ganancia? Me está indicando claramente, oye, sabes que te faltaron paréntesis en la llamada al print. Parece que lo que tú querías hacer era esto. Ah, ya. Se dan cuenta que por mucho que estén en inglés los errores, son siempre los mismos. Ah, entonces eso tiene que ir entre paréntesis, pues cabrón. Estamos, ya. Ejecutamos ahora. Limpiamos para no enredarme con el error. Ya, ahí me está preguntando el gato, porque no le puse ningún mensaje, ¿cierto? Yo voy a digitar, voy a suponer que voy a digitar 100. Si yo digito 100, el 2% de 100 es 2. Por lo tanto, ganancia, en teoría debería mostrarme el número 2. Pero no. Me dice que no puedo multiplicar una secuencia de algo no float. Es decir, estoy multiplicando un número por el capital invertir. Y capital invertir viene de un input. Pero yo dije que el input solito es para capturar string. Es decir, el numerito 100 que yo ingresé no es un número, es un string. Si yo quiero que sea número, entonces tengo que agregarle el int. Vamos viendo. int input. Y es input, no input. Y ahora probamos. Limpiamos nuevamente la pantalla, la consola, para que no me vaya enredando. 100. Y ahora sí que me dice que es 2. ¿Se dan cuenta? Ah, pero falta un mensajito aquí. Ya, bueno, tenemos que ser ordenados. Capital a invertir, porque esa era la glosa. Y el resultado, su ganancia es de... Fíjense lo que yo, un programita que decía eso que está así, 100 y 2 nomás, ahora lo transformé en capital a invertir, 100, su ganancia es de 2 pesos. Entonces, voy ya mezclando todo en una sola propuesta. Ahí hay un ejemplo básico, ¿se dan cuenta? Cómo leer eso. Y esto de arriba, ¿para qué está ahí, profe? Bueno, que eso de informaciones, comentarios, no, yo lo único que sé es que capital invertir para mí es un entero y la ganancia debería ser un real, porque ese es el análisis que yo hice previo. Como es comentario, lo puedo eliminar y va a funcionar el programa, ¿no? Veamos. Capital invertir. Ahí no, acá abajo. Y su ganancia es, funciona igual. ¿Por qué? Porque son comentarios. Los comentarios no afectan la ejecución de mi programa, por si acaso, son información adicional nomás. Y aquí ustedes pueden ver otros problemas más, pues aquí ese era uno. Aquí hay otro, un vendedor recibe un sueldo base más un 10% extra por comisión de sus ventas. El vendedor desea saber cuánto dinero obtendrá por concepto de comisiones por las 3 ventas que realiza en el mes y el total que recibirá en el mes tomando en cuenta su sueldo base y comisiones. Ahí hacemos el análisis, ahí está hecho como pseudocódigo y aquí está el problema. Pero adolece de los mismos errores. Ustedes lo primero que van a hacer van a decir, ah, quiero copiar esto. Lo van a copiar, van a irse acá, van a tratar de pegarlo acá y les va a decir como que aquí parece que la instrucción era acá, por ejemplo, y parece que ese otro era ahí, lo van revisando y parece que ese era ahí. Entonces, si esto lo ejecuto ahora, error nuevamente. ¿Por qué? Porque me faltan los paréntesis, fíjense. Limpiamos otra vez, ejecutamos, paréntesis. Ya, pero ya a esta altura del partido yo ya sé que tiene que ser con paréntesis, porque estoy en Python 3, estoy en Python 2. En el Python 2 funcionaba sin paréntesis, acá tiene que ser con paréntesis. Y ahora ejecuto. Me dice que comisión, y aquí ya entramos en complicaciones. Me dice comisión inválida carácter identificador. ¿Está bien escrito comisión? Sí, sueldo recibir, comisión, no tiene tilde. ¿Dónde está el error? Y él me dice que el error está en la línea 8. Y la línea 8 es esta. Pero me dice que ahí
acá. ¿Y es por qué? Porque cada vez que ustedes copien directamente de un PDF, esto no lo dice en ningún libro, ¿eh? Por si acaso. Cada vez que ustedes copian desde un PDF o desde un Word, esas comillas dobles que se ven ahí no son comillas dobles. Usted tiene que borrarlas y escribirlas como comillas dobles normales, como la que está arriba del número 2. Lo mismo con esta otra, porque estas son otras comillas, son caracteres de comillas, no son comillas clásicas. Ya, ejecutamos ahora. Y me está pidiendo estos datos, pero también se ve que se va a caer porque estos son números. 100, 20, 30, 40. Y nuevamente el mismo error que me dio delante. Estoy tratando de hacer una operación entre una cosa que es float y una cosa que es entero. O sea, el que es string. Vamos a suponer que estos son enteros, ¿no? Supongamos que son enteros, ¿no? Sí. No hay ningún daño en suponer que son enteros. Yo podría suponer que son enteros, que son reales, da lo mismo. Pero para el ejemplo aquí vamos a suponer que son enteros. Y ahora lo ejecuto nuevamente. Y aquí yo había dicho 100, había dicho 20, había dicho 30, y había dicho 40. Y me dice que la comisión es de 9 y el sueldo a recibir obviamente de 109. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque era el 10% de mis ventas. Y mis ventas fueron 90. Y el 10% de 90 es 9. Y eso se lo sumé a quién? Al sueldo a recibir. Sueldo base más la comisión, eso es el sueldo a recibir. El sueldo base mío eran 100. Vendí 3 cositas. Por lo tanto, el total de las ventas es la suma de las 3 ventas. A eso le saco el 10%, en el que voy haciendo lo mismo que hago a mano. Esto lo podría haber hecho a mano. Y el sueldo a recibir va a ser el sueldo base más las comisiones que yo he recibido. Me preguntan por las comisiones y por el sueldo a recibir. Ahí tenemos otro ejemplo básico. ¿Captan la idea de lo que es programar? Entonces ya tenemos una instrucción, tenemos un programa mucho más complejo. Ya miren, tenemos un programita que está mucho más complejo. Y aquí pueden empezar ustedes a jugar lo que se les antoje. Si pueden, un nuevo archivo, vamos a crear otro nuevo. Sebas. Este se llama tercer.py. Y aquí puedo empezar a jugar nomás. Puedo decir, por ejemplo, nombre es igual a input nombre. Esto es lo que tienen que hacer ustedes después. Van probando cosas nomás hasta que les resulte. Y pueden decir print eres maravilloso programando coma nombre coma especialmente en Python. Ahí tengo una ordinariedad de programa, pero si lo ejecuto me pregunta por mi nombre, le digo Hugo. Él es maravilloso programando, Hugo, especialmente en Python. Invento cosas, pues, ¿se dan cuenta? Recuerden que la programación en el fondo es el arte del engaño. Cómo engañar a todas las personas, pensar que el computador piensa. No. El computador hace lo que yo puse en las instrucciones que indiqué, no. Nada más que eso. Así que ahí tienen estas cosas como para ir jugando. Ya tenemos las 3 instrucciones básicas. Las 3 instrucciones básicas que están acá en este documento cuando las mencionamos son estas: asignación, entrada y salida. Igual, input, print. Con esas cosas uno puede hacer un montón de ejercicios. De hecho, aquí tenemos varios más que ustedes van a tratar ahora de hacerlos. Ahí están hechos ya. Ese es de las 3 ventas. Ahí está funcionando. Acá hay otro problema que está aquí.
Este problema dice, una tienda ofrece un descuento de un 15% sobre el total de la compra y un cliente desea saber cuánto deberá pagar finalmente por su compra. ¿Qué significa eso? Leo el total de la compra, ¿cierto? El descuento del 15%, debo calcular el 15% total de la compra y restárselo. Las consideraciones, el descuento de 15, el descuento total es eso. Aquí está el algoritmo. Entero va a ser total compra, real va a ser el descuento y el total a pagar. Esto es comentarios, información, no son instrucciones. Estas sí ya son instrucciones. Leer total compra es un input, descuento es un cálculo tal cual, este también es una asignación tal cual, y esto es un escribir, un print. Van a tratar de este código que está en pantalla, que lo están viendo ustedes, van a tratar de escribirlo como Python, como alguna cosa como esa. Y les doy unos minutitos para que lo traten de hacer. Traten de escribirlo ahora. Una vez que lo tengan, les doy unos minutitos nomás para que ustedes lo hagan. Y cuando lo tengan listo me avisan, me lo pueden decir ahí si tienen dudas, lo pueden escribir aquí en el chat de la reunión si quieren, o de alguna forma me muestran qué es lo que están haciendo. A ver si podemos ayudar el problema. Creo que ahí se está compartiendo. Sí. Aquí yo estaba escribiendo lo que usted estaba haciendo hace un rato, pero no me sale el poder reproducirlo o play, ¿no? Y ahí me quedé como corto. No sé. Ya, pero lo grabaste como Python. Eso es lo que no Sí, sé hacer, file, como poder anda file. agregar el Python. No, anda ahí donde dice file, arriba. Ahí, file, save as. Y ahí ponele nombre de archivo, a punto, o no sé, el nombre que tú quieras darle, 1.py. No, pero uno con palabras. Y sin espacio en blanco, recuerden. Los nombres de los programas no tienen espacio en blanco. Instalar. ¿Y seguro que tienes instalado Python? Sí, profe, sí lo tengo el Python. Ahí está. ¿En qué parte lo instalaste? Eh, lo tengo en la raíz, si no me equivoco. Aquí está. En la raíz Ya, de las. dale. Ya. Todavía no. Instalaste primero. Primero instalé Python, y eso lo instalé con su video. Y ahora hace un rato atrás había instalado el Visual. Ya. A ver, déjame ver una cosita. Algo está haciendo. Allá luego lo vio. Instala el Inter también. Instala ¿Cuál? lo que decía ahí. Ahí es. Ahí ya reconoció el Python ya. Ya. Abajo te das cuenta a la izquierda inferior, donde está la barrita morada. Dice Python 3.8, 3.3. Ah, pero Ya, da y lo mismo. ahora lo puedes ejecutar, ¿no? 62 o 64, profe. Da lo mismo, ¿no? Así estamos aprendiendo a programar, así que. Ahora dale ahora está arriba la flechita. Ahí. Ya, dale, no, ahora. Ahí te escribió, no escribió nada, porque no tiene que hacer nada. Dale, Ya. dale. No me deja. No, si ahí no tienes que hacer nada, si ahí ejecuta nomás. Y ahí lo ejecutó, pues si no hay nada. Escribe un print, pone un print. Después en la línea 5, print,
paréntesis, paréntesis redondo, entre comillas, hola, para ver que funciona. Ya, y ahora ejecuta nomás. Ahí estamos, ¿viste? Pero ya está funcionando. Sí, ya, muchas gracias. Recuerda siempre ponerle .pi, pero no traten de evitar siempre que el nombre de los programas que tengan espacio en blanco. Ya, Esa es la idea, porque si no les van a generar problemas siempre después. ya, ok, gracias. ¿Alguien más que tenga dramas existenciales? El Elías también está correcto el programa, por si acaso, Elías. ¿Y el resto no se pronuncia? Profe, yo tengo Sí. una consulta. Yo quería escribir algo al principio antes de que yo ingresara los datos. ¿Ya? Yo coloco el gato y no me aparece después en la ejecución. ¿Y tenía el código a verlo? Ya, a ver. ¿Le comparto pantalla? Sí, comparte pantalla, no, sin ningún problema. De eso se trata esta cosa, de ir preguntando. Para que vayamos resolviendo todos los problemas al tiro. Y así algunos aprenden del error de otros, aprenden todos. Ya, no sé si lo está viendo ahora. Sí, ahí estoy viendo la pantalla ahora. ¿Con quién estoy hablando? Marco. Marco, a ver, ya, ¿cuál es el problema que dices tú? Que yo aquí arriba coloqué como una descripción. Ingreso. Ya, pero eso nunca se va a mostrar porque eso es un comentario. No se muestra acá Si tú abajo. quieres que eso Ya. se muestre, tendrías que ponerle print. Print y cerrarlo entre comillas y al final cerrar las comillas al otro lado y cierra comillas y paréntesis. Estamos. Y ahora ejecuta. Ahora. Ya. Esa es la idea. Recuerda que solamente son comentarios nomás, por lo tanto es información para mí, pero no para el programa. No se ejecuta, no se hace nada con esos comentarios. Si yo quiero que me muestre en pantalla, entonces tengo que tirarle el print nomás, no queda otra alternativa. Ya, estamos más o menos a caballo en el tema, ¿cacharon ya más o menos cómo funciona? Sí, profe. Se dan cuenta de si hay que aprender y tirarnos y preguntarnos como dicen en el campo, ¿cierto? El que, como dicen los argentinos en el tango, el que no llora no mama. Entonces aquí tienen que preguntarnos, si para eso esa es la idea. Ya, entonces el tercer ejercicio que estábamos viendo ahí, el que estaba acá, este era re fácil. O sea, yo generalmente lo que hago, copio eso, por ejemplo, tal cual así, y lo pego y después lo voy transformando aquí para no tener que estar leyendo a cada rato. Está claro aquí, por ejemplo, leer total compra, ya, yo sé que leer total compra no es leer total compra, sino que es igual a un int input. Input, y aquí le pongo el mensajito yo, total de la compra. Ya, esa. El descuento, yo sé que todo lo que son cálculos de asignaciones son iguales en todos los lenguajes, eso no va a cambiar en ningún lenguaje. Y ahora escribir, yo sé que escribir ya no existe en Python, sino que se llama print total apago y cierro. Y ahora esto lo ejecuto nomás. Total de la compra, 100. Total apago, 85. Claro, el descuento. ¿Se dan cuenta? Hay estos problemitas aquí que ustedes pueden desarrollar, miren. Este ya es mucho más complejos, algunos. Aquí hay otro cálculo. También tomen estos ejercicios, de aquí tienen que tomar eso y transformarlo. Hagan esa primera etapa, o sea, antes de empezar ustedes a resolverlo, sino que estamos en la etapa en que estoy entendiendo la sintaxis del lenguaje, estoy como aprendiendo el this is the window en inglés, esto sería, o vendedor, ¿cierto? El to be, el verbo to be, todo ese tipo de cosas que nunca nos han servido para hablar, pero sí para entender un poco el inglés. Lo mismo acá. Tengo que tomar todas estas cosas y transformarlas. Por ejemplo, este código que resuelve el problema que dice un alumno desea saber cuál será su nota final en el curso de introducción a la programación, dicha nota se compone del siguiente porcentaje.
55% promedio son 3 notas parciales, 30% notas de examen finales, 15% notas de trabajo. Entonces aquí tengo. Fíjense que eso, ahora yo lo voy a resolver y va a ser independiente incluso de lo que hace. Yo ni siquiera puedo entender qué es lo que hace. O sea, ahí tengo el leer, promedio parcial de las 3, la nota final, ¿cierto? Y aquí el escribir. Ahí están las 5 instrucciones que teníamos acá. Leer, leer, promedio, nota, escribir. Leer, leer, promedio, nota parcial. Ahora, pero yo sé que en Python el leer no existe, ¿cierto? Y aquí estoy leyendo 3 datos al mismo tiempo. Ah, entonces en Python esta cosa sería parcial 1, parcial 1. Vamos a suponer que son, como son notas, vamos a suponer que son float, ¿les parece? Aquí es donde estamos ya trabajando nosotros. Parcial 1. Ya. Esto mismo para el parcial 2 y el parcial 3, porque son las 3 las primeras que yo leo. 2, 3. 2 y 3. Ya, esta entonces me la elimino porque ya fue calculado. Ahora tengo que leer 2 notas, una que son de exámenes. Ah, pero lo mismo que esta otra cosa de acá, entonces tengo que leer 2 veces esto. Pero este va a ser ahora nota examen. Y este va a ser nota examen. Y el otro es graph final. Se dan cuenta que lo único que voy haciendo siempre es la misma historia. Trabajo, aquí como el mensaje y le pongo trabajo final, ¿no? Y aquí me calcula ahora. Promedio parcial es igual al parcial 1 más al parcial 2 más al parcial 3 y todo eso dividido por 3. Tiene que ver con paréntesis porque si no, estaría dividiendo el último por 3 y no estaríamos calculando el promedio. Nota final es igual al promedio parcial, que se calculamos por 0,55, más la nota del examen por 0,3, más el trabajo final por 0,15. Y al final, aquí yo pongo print nota final de programación es, y estamos listos. Y transformé un código rápidamente y yo lo puedo leer y entender ahora. De hecho, está además ahí, porque eso no ocurre. Y ahora ejecutamos. Veamos si se nos quedó pegado algún... ¿Qué pasa si el alumno sacó en el parcial 1 un 1, en el 2 un 1, en el otro un 1, en la nota del examen un 1 y en el trabajo final un 1? Obviamente el promedio tiene que ser 1. Nota final 1. Estamos calculando bien. Tienen que hacer siempre pruebas de edad sobre el ejercicio que esté correcto. Vamos a suponer que tiene puros 7. Promedio es, fíjense, 7,0001. ¿Por qué? Por los problemas de aproximación. El computador no entrega cifras exactas, sino que aproxima. Y como son decimales, ¿por qué? Porque estoy calculando por esas cosas, estos valores. Son decimales, por lo tanto aproximo. Después vamos a aprender a que esta cosa salga bonita con un puro decimal nomás y ese tipo de cosas. Pero por ahora, basta con que aparezca así. Eso es programar. Se dan cuenta, ustedes van a tener que hacer estas cosas, pero hay que hacerlas. Y tienen que chocar y tienen que darle error y tienen que patalear y por qué no resulta. Porque la única forma de aprender a programar. Nunca, por lo menos en todos los años que yo tengo experiencia, rara vez mi programa me resulta la primera. Siempre o me equivoqué en una coma, en un signo. Y no hay por qué desesperarse nada, sino que es típico. En programación nosotros trabajamos mucho y aprendemos de los errores. Yo me asusto cuando hago un programa y no me da error. Digo, algo tiene que estar mal. Lo lógico es que siempre exista algún error la primera vez que lo ejecuto. Ya sea de sintaxis, es decir, digité mal, o hice mal el cálculo, o entregué un valor que no correspondía, pero siempre tiene que haber algo y yo tengo que ser capaz de identificar eso. Eso es programar. Por lo tanto, hay que tener tolerancia a la frustración de cuando me equivoco, ¿cierto? Y volver y recontra volver y seguir insistiendo. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestro mundo. Tolerancia a la frustración. Eso es lo que deberíamos tener.
Así que ahí tenemos hartos ejercicios. Ustedes acá tienen otros más. Tienen estos 4. También se hacen todos parecidos. Todos parecidos. Aquí tenemos otros más. Todos estos son todos parecidos. Esto ya es otra cosa. Estas son estructuras condicionales. Estas estructuras condicionales, para poder entenderlas, necesito que primero entiendan bien esto. Si no, vamos a andar mal. Así que van a tener que tratar de hacer todos estos ejercicios, dando una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido, es decir, cómo transformo yo cuántos pesos equivalen a los dólares que tengo. Por ejemplo, yo tengo 1.525 pesos, ¿cuántos dólares equivale eso? Tengo que averiguar y saber a cómo está el dólar. Pero eso es un dato adicional. Si ustedes se dan cuenta, si yo quiero resolver este problemita, vamos en el ordenadito, vamos en el cuarto ya creo. Cuarto PI. Voy a dejarlo como comentario esto. El código, obtener la equivalencia en dólar, asumiendo que la cantidad de unidad cambiaria es un dato desconocido ya, para que no se me olvide. Por lo tanto, ¿qué necesito saber? Necesito saber el valor del dólar. Que eso sería un float input valor del dólar. Necesito saber pesos. ¿Cuántos pesos tengo? Peso a cambiar. Pesos a cambiar. Me están preguntando de pesos a dólares. Eso también va a ser. Recuerden que la moneda nuestra en Chile no tiene decimales, por lo tanto yo tranquilamente puedo decir INT, input, no hacia el dólar, input cantidad de pesos. Lo mismo acá, cantidad de dólar, el valor del dólar. Y ahora, ¿cómo calculo yo cuántos pesos, la cantidad de pesos que yo leí, a cuántos dólares equivalen? ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer? La equivalencia es igual a la cantidad de pesos que yo tengo divididos por el valor del dólar. Eso es lo que me están pidiendo, asumiendo que me voy a cambiar es un dato desconocido. Es decir, tengo tantos pesos, eso en dólares, ¿cuánto equivale? Y print la cantidad de pesos, vamos a ver, pesos, y aquí vamos a poner pesos a cambiar, equivalen a US dólares, y aquí ponemos equivalencia. Y ahí está resuelto el problema. Ahora lo que tengo que saber es a cómo está el dólar hoy día. ¿A cómo estaba el dólar hoy día? En el móvil parece que salen los dólares, ¿no? 300 pesos más o menos. Por aquí siempre, ahí buscan en algún diario, ¿cierto? Por aquí en alguna parte dicen los publicidad, juegos. Profe, ponga dólar a peso chileno. Sí, Sale al pero tiro. es para evitar que me haga cálculo el computador, pues, sino que. Pero por aquí arriba siempre salen. Ya ni me acuerdo dónde salían los dólares. Para saber cuál es la equivalencia.
en el Banco Central, es que va a saber la equivalencia real. Banco Central Chile. Banco Central de Chile, que este es el que nos dice cuánto está el dólar realmente. Dólar observado, 7.96,87, ¿no? 7.96,87. Ahora ejecutamos esto. Y me dice el valor del dólar, 7.86,97, ¿no? O 7.96,87. 7.96,87. 7.96,87. ¿Cuánta plata quieren cambiar a dólares? ¿Cuánta plata queremos cambiar? A ver, supongamos que 10 yo... lucas. 10 lucas. 10 luquitas. Me dice que equivale a 12,5 dólares, no. No alcanza para, no alcanza para nada. 12 dólares estadounidenses y 50 centavos equivale a 9.795 pesos. Ese fue Siri que escuchó lo que estaba hablando y contestó sola. Les queda menos claro los problemas como que son todos simples, no hay ninguno de estos problemas que aparecen acá que sean bastante complejos. Eso que están ahí. ¿Para completo alcanza? No sé cuántas de los completos en Estados Unidos. No sé cuántos. Un hot dog, una, no sé, por último una hamburguesa, ¿cierto? Una McDonald's. Que ya me dio hambre, ¿no? Tengo más hambre que el Chavo del Ocho. Tenemos que, ojalá, sacar luego la pandemia para que hagamos un asado, cabrón. O por último, una completada, por último, más que sea. Su asadito. Sí, obviamente. Alguien se pone con el chancho en piedra. Estamos listos. Alguien ya puso la casa. Estamos, ok. El problema es que se nos cae la pandemia, ¿no? Yo me encargo del chancho en piedra, así que no hay problema. ¿Quién hace las churrascas? Ya, jóvenes, los voy a dejarte aquí entonces porque ya creo que quedaron medio estresados, pero igual la mayoría de estos ejercicios son todos simples, son todos así como 4 o 5 instrucciones, no hay que son lo que es nomás, son ejercicios como para poder ejemplificar un poco las asignaciones, el input y el print, nada más que eso. Generalmente leer un dato, calcular algo y inscribirlo. Todos estos programas hacen lo mismo.